Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, todavía de noche, se levantó Jacob, tomó a las 2 mujeres, las 2 criadas y los 11 hijos, y cruzó el vado de Yabok. Después de tomarlos y hacerles pasar el torrente, hizo pasar cuanto poseía. Y Jacob se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta la aurora, y viendo que no podía a Jacob, le tocó la articulación del muslo y se la dejó tiesa, mientras peleaba con él. El hombre le dijo: «Suéltame, que llega la aurora». Jacob respondió: «No te soltaré hasta que me bendigas». Él le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Contestó: «Jacob». Le replicó: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Jacob, a su vez, preguntó: «Dime tu nombre». Respondió: «¿Por qué me preguntas mi nombre?». Y le bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo: «He visto a Dios cara a cara y he quedado vivo». Cuando atravesaba Penuel, salía el sol, y él iba cojeando del muslo. Por eso, los hijos de Israel hasta hoy no comen el tendón de la articulación del muslo, porque Jacob fue herido en dicho tendón del muslo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo, con mi apelación, vengo a tu presencia, Señor. Yo, con mi apelación, vengo a tu presencia, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Yo, con mi apelación, vengo a tu presencia, Señor. Emane de ti la sentencia, miren tus ojos la rectitud. Aunque sondees mi corazón visitándole de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Yo, con mi apelación, vengo a tu sentencia, a tu presencia, Señor. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas a los adversarios, a quien se refugia a tu derecha. Yo, con mi apelación, vengo a tu presencia, Señor. Guárdame como las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas, escóndeme. Yo, con mi apelación, vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante. Yo, con mi apelación, vengo a tu presencia, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo les llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: «Nunca se ha visto en Israel cosa igual». En cambio los fariseos decían: «Este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: «La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies». Palabra del Señor. Sentaos un momento.
Todos sabemos que los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. Y estamos leyendo estos días, como primera lectura, precisamente las hazañas del propio Jacob, que como sabéis, pues consigue la primogenitura de su hermano Esaú, que era el mayor, a través de engaños, y es muy propio de la gente de aquella época, y consigue también que su padre Isaac le bendiga, con lo cual le constata, le nombra, por decirlo así, patriarca del pueblo de Israel. Y es precisamente el episodio de hoy, el pasaje de hoy, en el que vemos cómo el propio Dios, por manos de su ángel, le cambia el nombre. ¿Cómo te llamas, Jacob? A partir de ahora te llamarás Israel. Y de ahí viene el nombre de Israel. Un pueblo que, como dice el que lucha con Jacob, le dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por eso Israel significa eso, fuerte contra Dios, fuerte contra los hombres. Israel, como sabéis, desde el primer momento es un pueblo pequeño, formado por esas 12 tribus, que son los hijos de Jacob. Pero es un pueblo pequeño, bendecido y con la mano encima de Dios. Los demás pueblos eran politeístas, Israel es monoteísta, cree en el único Dios. Y precisamente en este episodio de hoy vemos cómo el Señor Dios, el ángel del Señor, lucha con Jacob y no llega a vencer a Jacob. Por eso le da el nuevo nombre, Israel. Y él pregunta a su vez, dime tu nombre. Respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Y le bendijo. Y entonces Jacob fue consciente de que efectivamente con quien había luchado y no había podido vencerle era el propio Dios o el ángel de Dios. Así que ahí vemos el origen de este pueblo de Israel. Un pueblo de Israel que en muchos momentos es fiel al Señor, recibe o recibirá más adelante por manos de Moisés los mandamientos, pero es un pueblo de dura cerviz, como dice la propia Escritura, un pueblo rebelde, un pueblo que no siempre es fiel al Señor. Tiene, digamos, esos altibajos. En un momento determinado se entusiasma con las obras del Señor y, bueno, maravillas. Pero en otros momentos se deja llevar por los avatares de la vida y abandona al Señor, da la espalda al Señor. Y por eso tantas veces a lo largo de las Escrituras, pues la propia palabra de Dios habla de Israel como un pueblo rebelde, como un pueblo que es incapaz de mantener la fidelidad a Dios. Pero es un poco el retrato de la humanidad. Pues los humanos somos también así. Unas veces nos entusiasmamos con la palabra que escuchamos, con lo que oímos de las obras que oímos del Señor. Y ya digo que, bueno, nos entusiasmamos, nos hacemos verdaderamente impresionados por esas palabras. Pero otras veces no, nos dejamos llevar por nuestras propias apetencias, nos dejamos llevar por nuestra comodidad y entonces pues damos la espalda al Señor. Por eso digo que los acontecimientos que vamos viendo en el Antiguo Testamento, en el fondo,
están diciendo, es que la humanidad entera es así. Manda el propio Dios a Moisés, a los profetas, para que en un momento determinado vayan y se conviertan. No lo consiguen del todo. Y ya, digamos, como último recurso, manda a su propio Hijo, a Jesucristo, donde se demuestra el amor de Dios por la humanidad, un amor sin límites. Manda a su propio Hijo, a Jesucristo. ¿Y cómo vemos a ese Jesucristo en el Evangelio? Pues le vemos haciendo el bien en todo momento. Le vemos enseñando lo que es o lo que agrada al Señor. Hoy, precisamente, en este capítulo de San Mateo, en este capítulo 9 de San Mateo, hemos ido viendo cómo ayer, en el Evangelio de ayer, cómo resucita a una niña, cómo en otros momentos cura a los enfermos, cómo en otros momentos va haciendo cosas maravillosas. Hoy, el Evangelio de hoy empieza curando a un mudo endemoniado. Después de echar al demonio, el mudo habló. Y la gente decía admirada. Porque claro, si tú estás viendo esas cosas tan maravillosas que hace Jesús, ¿cómo no vas a admirarte? ¿Cómo no vas a quedarte sorprendido? La gente admiraba diciendo, nunca se ha visto en Israel cosa igual. Sin embargo, los enemigos no solamente no ven ahí la obra de Dios, sino que ven la obra del demonio. En cambio, los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Pero San Mateo no comenta más. Podría haber dicho, entonces Jesús respondió. No, San Mateo deja esa afirmación diciendo, los enemigos ven la obra de Jesús como la obra del mal, cuando los que son inocentes, puros de corazón, lo que ven es la obra de Dios, ven la maravilla de Dios. Y Jesús recorre ciudades y aldeas, enseñando en sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino, que es lo que a él le importa, y curando toda enfermedad y toda dolencia. Pero Jesús es humano, y como es humano, también se solidariza con el sufrimiento de la gente. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Es que Jesús es humano y por lo tanto se compadece del dolor humano, se compadece del abandono que tiene toda esa gente, que es gente buena, gente sencilla, gente que acoge y acepta la palabra de Jesús con alegría y con gozo, porque ven en su palabra y en su enseñanza, ven el sentido de la vida, ven cómo Dios los ama. Pero Jesús dice, pobre gente, no están atendidas como debían estar por los pastores de Israel. Y entonces dice estas últimas palabras con las que nosotros debemos quedarnos. Entonces dice a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Y no dice, trabajad para que sean más, sino orad, rogad al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Esa tiene que ser nuestra petición en el día de hoy. Oración. No nos dice eso, ponte en plan activo. No. Ruega, reza al Señor para que envíe trabajadores a su mies. Esa es, como digo, nuestra
Última idea de hoy, rezad, orad al Señor para que las muchedumbres, para que esta gente que está como pidiendo esa palabra, ese alimento que es la palabra del Señor, lo reciba en abundancia. Vamos a pedirle al Señor que envíe trabajadores a su mies.